del Banco del Sur, ¿no es cierto?, que al principio era pensado como un mecanismo de reciclaje de los excedentes petroleros en dólares por parte de Venezuela y que estaba todavía en un campo un poco difuso, inclusive al momento en que se inician las negociaciones formales en febrero del 2007, entre si se trataba de un banco de desarrollo prestando en dólares o un fondo de estabilización o se trataba de una especie de mixtura o si es que esto de aquí iba a ser parte de la institucionalidad anterior, en fin. En mayo del 2007, en Quito, una reunión de ministros de Economía y Finanzas presidida por el presidente Correa, en tanto él mismo economista, se decide con mucha claridad lo que había sido la propuesta ya a nivel formal, a nivel de un compromiso internacional, intergubernamental, lo que había sido la propuesta ecuatoriana que se venía discutiendo tanto en medios oficiales como en medios académicos, es de manera casi exclusiva en el Ecuador desde el año 2000, que es el concepto de nueva arquitectura financiera con tres pilares básicos: una banca de desarrollo de nuevo tipo, un sistema de compensación de pagos como núcleo de un nuevo horizonte monetario y de reservas internacionales, y una red de seguridad financiera con un fondo alternativo al Fondo Monetario Internacional, un fondo de estabilización alternativo al Fondo Monetario Internacional. Entonces eso queda firmado por los ministros de los distintos países a principios de mayo del 2007, dándole claros contenidos a la propuesta del presidente Chávez y delimitando claramente el terreno. Ya no se trata solamente de definir claramente tres instituciones diferentes, sino además una operatividad diferente, una funcionalidad diferente. Por ejemplo, al hablar del Banco del Sur, ya no solamente que era una banca de desarrollo de nuevo tipo, sino que era una banca de nuevo tipo para el desarrollo y un banco para un desarrollo de nuevo tipo. Entonces se discutía y se ponía en cuestión el concepto de desarrollo y se ponía en cuestión el concepto de banco. Y entre otras cosas se planteaba con mucha claridad la perspectiva de la recuperación de soberanías nacionales, por ejemplo, limitando el papel que tienen ahorita los multilaterales, es decir, inclusive los multilaterales regionales como la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo, decidiendo ellos, los técnicos de esos bancos, en lugar de los órganos representativos de los distintos países, lesionando la soberanía nacional de cada país, cuáles son las prioridades de un país, decidiendo qué proyecto, por ejemplo, en el campo de la energía, decidiendo que el tema de los hidrocarburos, por ejemplo, con excepción de ciertos países, con dedicatoria inclusive, solamente tienen viables proyectos ligados a hidrocarburos, y en los otros países solamente priorizando energías renovables, cuando no se puede negar el papel que tienen los hidrocarburos en toda América Latina, y obviamente sin escatimar los esfuerzos que hagan falta para generar inclusive tecnologías en lo que tiene que ver con explotación y con remediación ambiental que garanticen el tema de la sustentabilidad, sobre todo en el plano ecológico y social, ¿no es cierto? Pero eso, por ejemplo, no ha existido, simplemente hay una priorización por parte de los organismos multilaterales por encima de las decisiones soberanas de los países y de los mecanismos de representación democráticos internos que definan, por ejemplo, las autoridades rectoras en cada área, ¿no? En el caso de la salud, en el caso de la energía, una cosa. Entonces el Banco del Sur está justamente llamado a cambiar esa situación y convertirse en un elemento que permita superar el asunto, precisamente con la transformación de su operatividad, ¿no es cierto? Es decir, no es, y eso es lo que se discutía desde el Ecuador al menos, yo no sé exactamente en qué punto esté, no es que el Banco del Sur va a ser la otra cara de la misma medalla, poniendo condicionalidades desde el otro lado y estableciendo prioridades desde el otro lado. Es que los presidentes, es decir, los mecanismos de representación democrática de los pueblos, definen las prioridades, sus ministros sectorialmente, área por área, establecen los proyectos continentales, no nacionales, continentales, en los cuales cada país tiene su cuota de responsabilidad, y es el Banco del Sur el que establece los contactos del sindicato de financiamiento, el sindicato de bancos, incluyendo al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la banca privada internacional, a las fundaciones, a los que correspondan, dependiendo del proyecto, para hacer viable la decisión soberana de los ministros del ramo.
de los ¿Y la consejos de cuota? ministros de UNASUR en este caso, ¿no es cierto? Ajá, ¿la cuota cuál es? O sea, ¿es una voz, un país, una voz o es según los aportes o cómo? No, es un país, un voto, ¿no? Un país, Esa es un una de voto. las ventajas. Justamente por eso es tan importante. La pregunta es muy coherente porque en los mecanismos de gobernanza tiene que haber congruencia con este nuevo rol que ocupa la banca multilateral frente a lo que es la vieja arquitectura financiera, ¿no es cierto? Entonces, aquí aparece un nuevo espacio de decisión, un nuevo espacio de eficacia, que no se lo puede resolver a nivel individual cada uno de los países, sino que tiene que partir de un concepto de soberanía continental totalmente diferente de la discusión europea. Ajá. Es un nuevo espacio de decisiones, es un nuevo espacio de soberanías, es un nuevo espacio de capacidades que las construimos precisamente desde la acción colectiva de los países involucrados. Una pregunta, había un derecho de veto para un país o Sí, no lo había? en la medida, dependiendo del monto de los préstamos, hay una votación calificada Ya. que en los hechos establece una especie de veto, pero que requiere coaliciones que son difíciles de que puedan ser instrumentalizadas políticamente. Pero sobre todo lo que es interesante ubicar es que en la perspectiva de la propuesta ecuatoriana, el Banco del Sur no era el banco que iba a financiar todo, sino es el banco que se iba a encargar, es la idea del banco de inversión renano de hace más de 100 años, ¿no es cierto?, que es el que se encargaba de establecer la viabilidad financiera de un proyecto, haciendo los contactos con todos los otros mecanismos de financiación disponibles y no imponiéndole cosas al órgano decisor, que en este caso tiene que ser el pueblo soberano a través de los mecanismos de representación democrática. Entonces, son los consejos de ministros de los respectivos ramos los que definen cuáles son los proyectos y es la tarea del Banco del Sur el garantizar el financiamiento, el soporte financiero de distintos actores para que esos proyectos se hagan realidad. No escatimando cuotas, digamos, de financiamiento a los países, sino al contrario, haciendo viable la cuota de responsabilidad de cada país en el proyecto común a nivel continental. Esa es la diferencia conceptual y operativa frente a lo que es la discusión europea que está llevando a este callejón sin salida del euro y sobre todo con la barbaridad del Tratado de Maastricht, ¿no?